En esta ocasión vamos a hablar de una manera bastante breve acerca de la célula y algunos aspectos que están relacionados a este tema. Antes de hablar específicamente de la célula, vamos a hablar un poquito de manera introductoria de la histología, algunos rasgos generales de la histología, para que ustedes vean cuál es la importancia de tocar el tema de la célula en el estudio de la histología. Vamos a decir que la palabra histología deriva del griego histos y logos, histos que significa tejido y logos que significa estudio. En otras palabras, es el estudio de los tejidos. Es la ciencia que estudia la estructura, organización y función, la capacidad de respuesta de los tejidos animales y de las plantas. Obviamente que en este caso lo que nos interesa es el estudio de los tejidos específicamente humanos. Por eso el curso se llama histología humana. En muchos lugares histología es sinónimo de anatomía microscópica, porque lo que realmente se hace es observar cómo está estructurado el tejido bajo la óptica del microscopio. De manera general vamos a decir qué cosa es un tejido. Son agrupaciones funcionales de células. Y es ahí la importancia por la cual nosotros debemos de estudiar la célula como un ente individual, porque un tejido no es más que la suma, la función, pudiésemos decir, cooperativa de un grupo de células desde el punto de vista funcional para poder realizar una función específica. Es un entramado fisiológicamente útil al organismo, está constituido por células especializadas que son morfológicas y funcionalmente similares. Muchas veces las células no son morfológicamente ni parecidas, pero sí lo une un vínculo funcional. Esto es para que ustedes lo recuerden. Estos son los niveles de organización biológica. Obviamente que esto es un ejemplo general, ¿verdad? Algunos libros lo pueden reflejar de una manera diferente. Si nosotros vamos desde lo más pequeño que nosotros pudiésemos considerar hasta lo más grande, nosotros veríamos que empezamos en el aspecto molecular. Ya se han visto cómo actúan pequeñas sustancias muy ínfimas a nivel molecular que se han descubierto con las nuevas técnicas de microscopía electrónica. Una vez que hemos estudiado el nivel molecular, vamos al nivel subcelular. Luego, es decir, aquí ya estamos hablando de los organelos específicamente. Luego nos pasamos a un nivel celular, que este nivel lo vamos a tocar nosotros ahorita. Las células se organizan en tejidos, este es el nivel tisular. Los tejidos forman órganos. Los órganos se organizan en sistemas y aparatos que a la vez conforman al individuo. El individuo, el siguiente núcleo o el siguiente nivel de organización es el nivel familiar, el nivel social, para que ustedes vean cómo se puede ir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Obviamente no todos los niveles van a ser objeto de estudio en esta asignatura. Los de interés histológico son los siguientes, ¿verdad? Como histológicamente la unidad más pequeña es la célula, pues nos corresponde estudiar la célula. Luego vamos a estudiar, que es lo que estamos haciendo ahorita, estudiar directamente cómo se organizan las células en tejido. Y en la segunda parte de este curso vamos a ver cómo los tejidos forman los órganos, que es lo que se conoce como histología especial. Los órganos se agrupan desde el punto de vista anatomofuncional en aparatos y sistemas. Ya esto lo estudia un poquito más la anatomía macroscópica o anatomía clásica, como se le conoce. Y a su vez los aparatos y sistemas funcionan armónicamente conformando lo que se denomina un ser vivo. Este ser vivo es el objeto de estudio de las ciencias médicas, con todos estos niveles de organización, desde lo más pequeño, desde el molecular hasta el nivel social. Un poquito de un recordatorio rápido acerca de los tejidos básicos, que son 4: el tejido epitelial de superficie y glandular, el tejido conectivo propiamente dicho y especializado, el tejido muscular liso, estriado y cardíaco, y el tejido nervioso. Estos son los 4 tejidos básicos. Sin embargo, vamos a hacer aquí una pequeña observación. Cualquier de ese tejido de un organismo vivo puede clasificarse en estas 4 categorías. Por tanto, los órganos, aparatos y sistemas no son más que combinaciones en diferentes proporciones de estos 4 tejidos.
Por eso es muy importante que recordemos las características generales de cada uno de ellos y cómo se relacionan, cómo se asemejan y cómo se diferencian cada uno de ellos, para que cuando vayamos a estudiar órganos, aparatos y sistemas, esto nos resulte muy fácil. Esta es solamente una fotografía solamente para que ustedes vean cómo difiere de manera visual bastante el aspecto que tiene un tejido de otro. Este ustedes ya lo conocen, es el tejido epitelial. Este específicamente, esta banda, es un epitelio en este caso cilíndrico simple, es la banda epitelial. Obviamente que esto corresponde a un tejido conectivo, pero no hay forma de despegar el tejido epitelial del tejido conectivo. Esto es un tejido conectivo propiamente dicho, en este caso un tejido conectivo denso no modelado. Esto es el típico aspecto del tejido muscular en forma de fibras, en este caso un músculo estriado esquelético. Y esto es el típico tejido nervioso con las grandes neuronas que tienen un citoplasma muy amplio, con un núcleo central en forma de ojo de búho. Hay variedades obviamente en cada uno de los cuatro tipos, pero esto es para que ustedes vean que desde el punto de vista general difieren muchísimo un tejido del otro. Ahora hablemos específicamente de la célula. Los procesos celulares son reflejos de los procesos diarios de cualquier organismo. Así como nosotros nos alimentamos, también la célula lo hace. Digerimos, elaboramos proteína. De hecho, la célula es la que elabora la proteína que se requiere para todas las funciones vitales. Así como nosotros también tenemos funciones de excreción, la célula también lo hace a nivel individual. Así como nosotros tratamos de protegernos, así también la célula tiene su mecanismo defensivo. Algunas células tienen una gran capacidad de movilización. Así como los seres humanos nos comunicamos unos con otros, las células también deben de establecer comunicación íntima con las células que tienen muy cerca o inclusive con otras que están muy alejadas de ellas. Incluso la muerte es un fenómeno que es inherente tanto al ser humano como a la muerte celular, a la célula en sí misma. ¿Cuáles son los componentes básicos fundamentales de la célula? Existen tres, de manera muy general, ¿verdad? El citoplasma, el núcleo y la membrana plasmática. El citoplasma también se le llama citosol, en el cual se incluyen todos aquellos organelos y partículas en suspensión. Y el núcleo contiene el material genético de la célula. Esta es una gráfica para que aquellos que les guste aprender más desde el punto de vista visual, más que leer. Aquí tenemos un esquema bien sencillo de lo que es la célula. Esta banda amarilla que se ve alrededor representa de una manera general la membrana citoplasmática. Este fondo azul representa el citosol o el citoplasma, y este gran óvalo de color rojo representa el núcleo. Recordemos que aquí está contenida la información genética. Aquí es donde se obtiene toda la información que se requiere para que en el citoplasma los organelos cumplan con las funciones que son dirigidas en gran parte a través del núcleo. Y recordemos la importancia también de la membrana citoplasmática como una capa muy selectiva de todo aquello que puede entrar y puede salir al interior de la célula. Este es un esquema muy general de una célula animal, donde nosotros vemos su núcleo, vemos su retículo endoplasmático rugoso, vemos su aparato de Golgi, vemos los lisosomas, las mitocondrias, que son unidades productoras de energía. Esto es su membrana citoplasmática. En este caso tiene unas especializaciones de membrana apical, ¿verdad? Obviamente que todas las células van a tener estos mismos organelos. Sin embargo, la organización de su forma y su función van a diferir un poco dependiendo del tipo de proteínas que ellas sinteticen, ¿verdad? Por ejemplo, una fibra muscular va a tener un aspecto muy diferente, aunque siempre va a tener sus núcleos, siempre va a tener sus mitocondrias. Un enterocito va a diferir un poquito, ¿verdad?, de un hepatocito. Sin embargo, estos elementos comunes, como son núcleo, citoplasma, membrana citoplasmática y organelos en suspensión, son comunes a todas las células independientemente de su función específica. Este es un esquema que ustedes ya conocen muy bien. Esto se habla muy ampliamente en la asignatura de fisiología. No es más que la membrana citoplasmática en el denominado modelo de mosaico fluido, que es una bicapa lipídica con algunas proteínas que la atraviesan completamente y otras que están en su superficie. Estas proteínas que aquí se ve en este esquema de una manera muy general, el estudio de la fisiología de la membrana celular es muy amplio, y obviamente que cada una de estas proteínas
tiene una función específica. Estas proteínas que nosotros llamamos periféricas cumplen funciones de receptores, y obviamente no hay tiempo ni es objetivo de estudio ahorita ponerse a hablar específicamente. Esto es solamente un esquema muy general para que ustedes vean. Todas las células poseen una membrana de este tipo, ¿verdad? Con una bicapa lipídica ampliamente selectiva, y de lo que ellas expresen en su superficie y de lo que ellas expresen en estas proteínas integrales depende muchísimo la función y depende muchísimo la regulación del transporte a través de esta membrana. Es decir, ella regula realmente todo lo que entra y todo lo que sale al citoplasma celular y al exterior de la célula. El citoplasma es un fluido gelatinoso que está compuesto principalmente de agua, está limitado por la membrana plasmática, contiene en suspensión a los elementos formes orgánicos, inorgánicos y algunas inclusiones nutritivas, y los elementos del citoplasma se mantienen en su posición gracias al citoesqueleto. Así como nosotros no perdemos nuestra forma porque tenemos toda una armazón hecha de hueso, así la célula conserva su función. Por ejemplo, una neurona tiende a ser de una forma bastante irregular estrellada, un hepatocito tiende a ser bastante cúbico, una fibra es bastante alargada, y toda esa forma está dada gracias a la organización de un complejo organelo que se conoce como citoesqueleto. Dentro de los organelos citoplasmáticos, ellos se clasifican de manera general en membranosos y no membranosos. Vamos a referirnos a ellos de una manera bastante breve. Los membranosos incluyen la membrana celular, que ya hemos hablado de ella, el retículo endoplasmático, que no es más que una serie de tubos. Hay de dos variedades, ¿verdad? El rugoso, que es aquel que está lleno o tachonado de ribosomas, en los cuales se da la síntesis proteica. El retículo endoplasmático liso, que también es una serie de tubos una red compleja que se intercomunica, donde en el retículo endoplasmático liso se dan algunos procesos metabólicos importantes de alguna grasa, de algunas proteínas, y se dan algunos procesos de metabolización de muchos fármacos. El aparato de Golgi también es un entramado de redes complejas que está ligado al núcleo, en donde se pueden empaquetar y seleccionar las proteínas que se han sintetizado. Los endosomas, que son prácticamente partículas digestivas, junto con los lisosomas, las mitocondrias, que son unidades formadoras de energía, y los peroxisomas. Los organelos no membranosos constituyen los microtúbulos, los filamentos, los centríolos y los ribosomas, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Esto es para que ustedes vean, ya habiendo mencionado los organelos membranosos y no membranosos, esto es para que ustedes vean la relación que existe entre el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Cualquier información de cualquier proteína que se pretenda sintetizar, la información tiene que obtenerse a través de un ARN mensajero, que se obtiene directamente de una tira de ADN que se encuentra directamente en el núcleo. Una vez que este ARN transporte sale, es captado por los ribosomas, que están pegados a las paredes del retículo endoplasmático rugoso, y allí es donde se da en gran parte la síntesis de la proteína que se requiere en un determinado momento. Una vez que la proteína ha sido sintetizada, necesita tener ciertas modificaciones. Es algo así como un control de calidad de la proteína, y de esta manera viaja en estas vesículas de transporte y llega hasta el aparato de Golgi, en donde las proteínas son modificadas, son empaquetadas y finalmente son liberadas para su uso. Estas proteínas pueden ser de uso local, por lo cual nunca salen del citoplasma, o pueden ser de uso externo, es decir, otro órgano puede requerir de estas proteínas altamente especializadas, y de esta manera pueden salir a través de vesícula al exterior por un proceso denominado exocitosis. Esta es la relación que existe entre los lisosomas, que son unidades donde se da la digestión celular, y en este caso el aparato de Golgi. Recordemos que el aparato de Golgi es el que selecciona y modifica las proteínas. Vean este ejemplo bien sencillo. Aquí una partícula de alimento que se introduce a la célula.
Esta molécula es introducida por un proceso de transporte masivo llamado endocitosis, pero esta molécula es demasiado grande y tiene que ser digerida, tiene que ser partida en pequeñas moléculas que puedan ser utilizadas, pero para eso se requieren procesos enzimáticos, que las enzimas no son más que proteínas. Entonces, en este caso, un grupo de proteínas que cumple con funciones líticas o digestivas viajan en forma de vesícula y se unen a este lisosoma y depositan estas enzimas, y aquí es donde se da la descomposición de esta partícula de alimento, y finalmente los alimentos pueden ingresar a la célula para ser utilizados por todos aquellos organelos que lo requieran. Y todos esos, los desechos, los productos de desecho que ya no se utilizan, pues son liberados por exocitosis, ¿verdad? Entonces aquí se ve de una manera bien sencilla el proceso digestivo y cómo está relacionado con el denominado aparato de Golgi. Esta es una imagen de un peroxisoma. En los peroxisomas se dan procesos muy importantes como la degradación de ácidos grasos y algunos aminoácidos. ¿Cuál es la característica más importante de los peroxisomas? Que producto de todo este metabolismo se libera una sustancia que se conoce como peróxido de hidrógeno, que es el H2O2. Ese peróxido es un compuesto reactivo del oxígeno altamente inestable que puede resultar tóxico si se acumula. Sin embargo, existen unas enzimas especializadas que se llaman catalasa, que son las que se encargan rápidamente de degradar el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua para que se vuelva completamente inofensivo, ¿verdad? También muchas reacciones de detoxificación ocurren en los peroxisomas. El citoesqueleto es un organelo no membranoso al que muchas veces no se le da la importancia que se requiere. Está compuesto por, es como una serie, es como, digamos, si ustedes viesen una carpa de circo, por ejemplo, la carpa, digamos que es la membrana citoplasmática, pero si a la carpa no le montamos todo aquel andamiaje de varillas, de varas, de hierro, de cadenas y de mecates que sostienen el esqueleto, no tuviésemos un lugar donde colocar la carpa y el circo no tuviese la forma típica y característica que tiene. Entonces hagamos de cuenta que todo ese andamiaje complejo lo conforma el citoesqueleto. Prácticamente el citoesqueleto es el que determina la forma que va a tener la célula. Por ejemplo, cuando una célula inmunológica o un macrófago, por ejemplo, o un polimorfo nuclear tiene que salir del vaso sanguíneo e ir hacia el tejido donde se le requiere para cumplir funciones, el atravesar pequeños espacios requiere el desmantelamiento de parte del citoesqueleto para que esa célula quede completamente flexible y pueda atravesar pequeños espacios, y una vez fuera este citoesqueleto se vuelve a reestructurar. Es para que ustedes vean la importancia que tiene el citoesqueleto, que está representado por microtúbulos que se ven aquí como estas varillas que son un poquito gruesas. Estas varillitas un poquito más pequeñitas que se le denominan microfilamentos y filamentos intermedios, y ustedes ven cómo básicamente son las que conservan la forma de la célula y son las que determinan que todo esto no colapse completamente. Aquí tenemos pues otros organelos que ya hemos venido viendo, el retículo endoplasmático, que está sostenido en ese espacio gracias a que el citoesqueleto da esa forma y da ese espacio. Aquí tenemos algunos ribosomas donde está ocurriendo síntesis proteica, y por aquí tenemos, vamos a aprovechar para hablar un poquito de la mitocondria, que es otro organelo no membranoso altamente complejo, donde se da la fosforilación oxidativa, es decir, la producción de energía en forma de ATP. Bueno, esto ha sido una exposición muy breve, muy rápido, con el único objetivo de que ustedes recuerden cuáles son las funciones específicas de cada uno de los organelos. Es muy importante. Si tienen alguna duda, ustedes pueden consultar en su libro de texto para poder ampliar un poquito más de manera un poquito más específica. Espero que esto les sirva de introducción y de ánimo para que ustedes puedan recordar muchos de estos aspectos tocantes a la célula, que es un tema que lo van a estar viendo de manera recurrente. Les pido que estudien mucho y siempre los insto a que sigan adelante. Muchísimas gracias.